Muy buenas. Les voy a hablar del contexto histórico, cultural y filosófico que influye en Tomás de Aquino. Tomás de Aquino nació en 1224 en el castillo de Rocaseca, muy cerca de Nápoles, y era descendiente de una familia noble. Cuando tenía 5 años de edad, su padre lo envía a Montecassino y después sus padres lo enviaron a la Universidad de Nápoles, entrando en contacto con la filosofía de Aristóteles. Conoció la orden de los dominicos, descubriendo al poco su vocación religiosa en torno a 1244. Este hecho produjo en su familia un gran descontento, pero él se mantuvo firme en su decisión y se dedicó al estudio y a la oración. Después de estos acontecimientos, se dirigió a la Universidad de París para estudiar teología, y es en París donde conoce a su maestro, a Alberto Magno, y con quien se marchó a Colonia. Vuelve a París y retoma sus tareas docentes, llegando a ser maestro en teología. Recorre varias ciudades italianas, sirviendo a su orden y al Papa, y regresando a París en torno a 1269. En París participa en la polémica entre averroístas y agustinistas, y dirigiéndose al concilio de Lyon, falleció en marzo de 1274. Desde el punto de vista cultural, hay 3 factores importantes a tener en cuenta. En primer lugar, la aparición de las órdenes mendicantes. En el siglo XIII se fundan las órdenes de los dominicos y de los franciscanos, y estos vivían de limosna y predicaban la fe en las ciudades, de ahí orden de mendicantes. Estudiaban teología, y Tomás ingresó en los dominicos por el ideal evangélico de pobreza, de estudio y de enseñanza. Otro factor importante son las traducciones de Aristóteles y los filósofos árabes. Las obras de Aristóteles y los filósofos árabes fueron traducidas al latín en la Escuela de Traductores de Toledo. Tomás pudo contar con la traducción de casi todos los escritos de Aristóteles. Un último factor importante es la creación de las universidades. El siglo XIII, profesores y estudiantes se organizaron en gremios. La universitas era entonces el conjunto de profesores y de estudiantes. Los estudios se agrupaban en artes, teología, derecho y medicina. El trivium agrupaba gramática, retórica y dialéctica. Y el quadrivium agrupaba astronomía, aritmética, geometría y música. La primera universidad en importancia fue la de París y era referencia obligada en filosofía y en teología. ¿Por qué? Porque atraía a los mejores profesores y a los mejores estudiantes. Y aquí, Aquino se encontró entre ellos como alumno y después como maestro. En este ambiente había 2 corrientes importantes. Una era la corriente del averroísmo latino y la otra corriente era la del agustinismo medieval. La corriente del averroísmo latino estaba formada en 1265 por Sigerio de Brabante. Esta corriente secundó las interpretaciones de Averroes sobre los escritos de Aristóteles. Santo Tomás, aunque se apoyó en el pensamiento aristotélico, combatió las tesis averroístas que eran contrarias a la fe, como eran, por ejemplo, la doble verdad, la negación de la inmortalidad del alma, por ejemplo. Pues bien, esta corriente seguía la línea aristotélico-tomista. Luego estaba la otra corriente, la del agustinismo medieval. En esta corriente estaban la mayoría de los maestros de teología de París. Ellos rechazaban todo lo relacionado con Aristóteles e invocaban la autoridad de San Agustín para contrarrestar la visión anticristiana del averroísmo.
San Buenaventura, un franciscano, sería un representante de ello. Pues bien, esta corriente seguía la línea platónico-agustiniana. Así están las cosas, y va a surgir también en estos momentos lo que se conoce con el nombre de el problema de los universales. O sea, el problema de los universales involucra a cómo pensamos, cómo sabemos y cuáles son las realidades a ser conocidas. ¿Es la idea de un río, un universal, más real que las furiosas aguas del río Ebro, por ejemplo? ¿Es menos real? Es un término, el de los universales, que engloba a la psicología cognitiva, a la epistemología y a la ontología. Pues bien, en este problema de los universales había tres posturas. Una era la postura nominalista, que solamente admitía la realidad del universal como palabra o nombre en la mente de quien lo piensa. Luego estaba la línea platónico-agustiniana, que defendía la existencia de los universales en la mente de Dios como ideas ejemplares. Y por último, estaba la postura realista. Esta postura es la que sigue Santo Tomás. Y va a decir que el universal existe en la mente de Dios, en la idea de quien lo piensa, y también existe en la esencia o naturaleza de la cosa individual. Las obras más importantes de este señor, de Tomás de Aquino, son teológicas, y la más extensa e influyente son las sumas y los comentarios. Así, la Summa contra Gentiles muestra las verdades cristianas, y la Summa teológica trata sobre Dios, sobre la creación, sobre el hombre y los misterios relacionados con Jesucristo y con la Iglesia. Santo Tomás desarrolló una filosofía original y proporcionó una visión de conjunto de la filosofía y de la teología sin precedentes. ¿Cuáles son las influencias de Santo Tomás? La influencia de Santo Tomás en primer lugar fue Aristóteles, sin lugar a dudas, y lo conoció a través de Alberto Magno. Y de Aristóteles tomó lo que sería la teoría idemórfica, tomó también la doctrina del acto y la potencia, toda la estructura metafísica de la realidad, la unión sustancial del alma y el cuerpo, la teoría de la abstracción, adoptó las nociones de bien como fin, la noción de felicidad como fin último y la virtud como principio que dispone a la felicidad. Partió de los conceptos de acto puro y motor inmóvil para desarrollar toda su teología. Por supuesto, le influyó el platonismo. El platonismo se halla presente en la doctrina de la participación del ser, con la distinción entre ser creado y Dios. Ser creado, que es por participación y tiene el ser recibido, y Dios, que es el ser por esencia, que no recibe el ser y es causa del ser. Por supuesto que recibió también la influencia de San Agustín de Hipona, la idea del intelecto agente, la luz participada de Dios, el concepto de ley eterna, la doctrina sobre el bien y el mal moral y también la libertad, las relaciones entre fe y razón y, por supuesto, toda la teoría de la creación. Por último, también tuvo influencia en él Avicena. ¿Por qué? Porque tomó de Avicena las tesis de que el ente es lo primero que se conoce y también la distinción real entre esencia y existencia. Para terminar, decir que el tomismo no fue bien comprendido por la escolástica de su tiempo. Era considerado sospechoso, pero al ser canonizado en 1323 Tomás de Aquino por el Papa Juan XXII, las condenas y sospechas se le levantaron. Hasta la otra ocasión. Muchas gracias.